vamos a cumplir un año del primer caso en Colombia. Hemos pasado por momentos difíciles y momentos críticos por los picos que se han presentado. Sin embargo, pues todo esto nos ha dejado muchos aprendizajes y definitivamente cada día pues estamos, digamos, más tranquilos en el conocimiento de la enfermedad, en cómo hacer intervenciones tempranas y cómo a partir del trabajo en equipo y del conocimiento técnico, pues podemos implementar rápidamente modelos de gestión de riesgo que permitan evitar pues la mortalidad, evitar las complicaciones y sobre todo mantener a la mayoría de las personas en casa. Y es lo que hemos venido trabajando desde EPS Sura, cómo tener un modelo de gestión de riesgo que permita de manera temprana identificar síntomas, de manera temprana tener la capacidad suficiente para hacer pruebas diagnósticas, para hacer ese acompañamiento y ese seguimiento a las personas y definitivamente tener un programa domiciliario que tiene unos elementos que permiten que las personas a través de una serie de exámenes y de oxígeno temprano, pues pasen la enfermedad entre leve y moderada y no lleguen a una enfermedad severa que requiera unidad de cuidado intensivo. Entonces, gracias a todos estos modelos, pues hemos podido pasar estos momentos difíciles de pico que iniciaron básicamente eh, en agosto y donde el más crítico pues ha sido el último que vivimos a finales del año y principios de este. Entonces el comportamiento de Colombia no ha sido distinto al comportamiento de EPS Sura. Nosotros iniciamos un poco antes con todo el tema en Barranquilla, en donde definitivamente pues en junio pues fue un tema muy complejo. Sin embargo, como les decía, pues esto nos ha dejado muchos aprendizajes y nos ha permitido transformarnos desde adentro en el modelo operativo, entendiendo mucho mejor las necesidades de las personas y pudiendo crear nuevas capacidades para estar más cerca de ellas. Ya hoy, pues digamos, estamos como en este proceso de disminución de casos, estamos en lo que llaman los epidemiólogos una meseta que está, pues digamos, controlada y que nos lleva a que hoy tengamos pues muchos menos casos. El panorama básicamente en Colombia pues son 2.259.599 casos. En Sura, en toda Sura Colombia, incluyendo ARL, incluyendo seguros voluntarios y la EPS, tenemos 411.185 casos positivos confirmados. Eso es el 18.2 de los casos que ha tenido Colombia y específicamente en la EPS tenemos el 16.4%, que son 371.381 casos. Desde el principio, nuestro propósito ha sido proteger la vida y en esa protección de la vida, pues hemos ido trabajando a través del modelo de riesgo que ya los contextualicé y sobre todo hemos venido midiendo el impacto de todas estas acciones que hemos venido haciendo. Y pues en EPS hemos tenido desafortunadamente 2.614 fallecidos. Cada una de esas personas son importantes para nosotros y para las familias. Y en el país han habido 59.972. Eso nos lleva a un índice de letalidad en el país de 2.65 y en Sura de 0.70. Estamos casi 2 puntos por debajo y es gracias, como les decía, a ese propósito que ha sido superior de proteger la vida y a ese propósito que se ha materializado en todo nuestro modelo de gestión de riesgo. Entonces, en ese propósito de proteger la vida y de seguir aportando a la reactivación económica del país y de ser líderes, coordinando, trabajando con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Protección Social, pues venimos trabajando en toda esta operación para lograr que el plan de vacunación contra el COVID-19 pues sea exitoso. Y es un poco lo que quiero contextualizarles hoy en qué consiste este plan, qué estamos haciendo desde Sura, qué estamos viendo y cómo pues todos podemos participar, porque definitivamente este es un momento muy importante y yo creo que es la fase más esperanzadora que tenemos en todo esto que hemos pasado.
Y si todos realmente nos comprometemos, si todos ponemos y apostamos a que este plan de vacunación va a ser exitoso, pues vamos a poder reactivarnos social y económicamente distinto y definitivamente vamos a seguir logrando ese propósito de proteger la vida. Entonces, específicamente, ¿por qué se hace el plan que se plantea hoy desde el ministerio? Se hace básicamente basado en unos objetivos y eso es muy importante, el por qué y para qué de esa priorización que se realiza. Entonces, el plan de vacunación tiene dos fases. En esas fases van a haber unas etapas, pero la primera fase específicamente tiene tres objetivos que son fundamentales. Uno, que como veíamos hay una mortalidad y esa mortalidad lo que hemos identificado es que la mayoría de esa mortalidad, es decir, casi el 76.3% de las muertes son en mayores de 60 años. Entonces, necesitamos reducir esa mortalidad por COVID-19 y esa mortalidad está muy asociado a casos graves. Entonces, esos casos graves también tenemos que disminuirlos. Entonces, en esta primera fase, esos dos objetivos son fundamentales: cómo reducir la mortalidad por COVID-19 y cómo reducir la incidencia de casos graves. Y definitivamente, pues los que han estado de frente a atender estos casos graves, que son las personas en las unidades de cuidado intensivo, los que han estado en primera línea, y no solamente los médicos, sino todo el talento humano que se requiere para acompañar todo este proceso dentro de una unidad, pues también hay que protegerlos. Entonces, por eso el objetivo inicial ha sido también proteger a estos trabajadores de la salud para poder reducir en ellos, pues, el contagio, pero también reducir la incidencia en ellos mismos de los casos graves. Y con un objetivo macro fundamental que se dará en la segunda fase, que es reducir el contagio para lograr esa soñada inmunidad de rebaño que esperamos que sea al final del año, con una población vacunada mayor del 70%. Entonces, para todo esto, pues se ha tenido como elementos que han permitido a los equipos técnicos del ministerio, a los epidemiólogos, tener unos fundamentos basados en la evidencia para esta priorización. Entonces, en esta priorización se han tenido tres elementos fundamentales. Uno, la edad, como les decía, que influencia, digamos, de una manera importante la mortalidad y la morbilidad grave de la enfermedad. El que esas personas tengan asociadas otras enfermedades como hipertensión, como diabetes, como problemas respiratorios de base, y ese riesgo de contagio que pueden tener el personal de salud que está de frente a la atención de la epidemia. Entonces, por eso se ha definido esa priorización en Colombia, en donde, como les decía inicialmente, tiene dos fases principales en este año 2021. La primera fase tiene 3 etapas y la segunda fase tiene 2 etapas. En la primera fase, en las primeras 3 etapas, hay un foco principal en esa vacuna, en lograr esa vacunación, como les decía, por edad, inicialmente en los mayores de 80 años, que es en la fase en la que estamos, es en la fase en la que iniciamos, y los trabajadores de salud de apoyo de primera línea. Esta primera etapa inició desde la llegada de las primeras vacunas y se inició con los trabajadores de salud. Ha dependido mucho de la distribución y de la capacidad que ha tenido los laboratorios de entregarnos vacunas, y eso es fundamental pues para poder lograr el objetivo. Pero hemos venido haciendo un trabajo que ha sido importante y hoy pues digamos en esta primera etapa ya casi el 70% de los trabajadores de la salud de primera línea pues han sido vacunados. El reto que inició también en las últimas semanas, pues es la vacunación de mayores de 80, que iniciaron básicamente con personas que están en centros geriátricos, personas que pertenecen a programas sociales y personas que están privadas de la libertad, que son mayores de 80 años.
Todo este proceso que inició en Colombia ha estado a cargo de los entes territoriales. Todavía no ha habido una intervención directa por parte de las EPS y de las IPS. Todo este proceso se ha hecho directamente por eh, una, una programación de acuerdo a unas bases de datos que ha entregado cada una de las instituciones del talento humano en salud, y esa priorización se ha hecho desde el Ministerio de Salud en conjunto con el ente territorial y con las IPS que el ente territorial o las secretarías de salud pues tienen habilitadas para todo este programa. E inclusive se habilitaron instituciones de segundo y tercer nivel hospitalario donde hay UCIs, que ha permitido que se vacune pues a este personal con mayor velocidad. Entonces el reto en esta primera etapa es vacunar 1.691.366 personas, de las cuales son mayores de 80 años 1.200.000. Ya hemos vacunado aproximadamente 60.000 mayores de 80 años, que son las personas que les estaba diciendo que están en programas sociales y que están en algún centro geriátrico o ancianatos, o los que están pues privados de la libertad. Para el sábado o domingo se espera que lleguen 1.500.000 vacunas. Eso permitirá distribuir 1.200.000 de acuerdo a cada una de las concentraciones de mayores de 80 que tienen las diferentes ciudades. Entonces la programación y el agendamiento ya iniciará a través de las EPS y todo este modelo operativo que les voy a mostrar pues de manera simple de lo que estamos haciendo, pues que hemos venido haciendo una fase inicial de preparación y de planeación, ya empezará a ejecutarse en forma la semana entrante. Entonces la idea es que con la llegada de estas vacunas el fin de semana hagamos un proceso de vacunación de estas personas mayores de 80 años, masivo, que sea muy rápido, y esperamos tener al 17 de marzo el 70% por lo menos de la población mayor de 80 años ya vacunada. Eso es lo que se espera inicialmente de esta primera etapa. ¿Para qué? Para poder activar la segunda. Y esto es importante, porque las etapas se van a ir activando de acuerdo a un cronograma que existe para cada una de ellas. Y la segunda etapa pues va más enfocada también en estos mayores. Como les decía, y les repito, el 76% de la mortalidad que ha tenido Colombia ha sido en mayores de 60 años. Entonces en esta segunda etapa vacunaremos de 60 a 79 años. Aquí hay un tema también que quiero hacer un paréntesis importante, y es que en este proceso hemos tratado de iniciar con las personas de mayor edad hacia abajo, ¿cierto? Entonces es como partimos de la persona que tiene 102 años, es la primera que se agenda, bajando y llegando hasta al de 80 años. Y lo mismo lo haremos en la segunda etapa, de 79 a 60. Y ya en esta segunda etapa también se empezará a vacunar a todos los trabajadores de salud que están en segunda y tercera línea, para poder también seguirlos protegiendo, porque es muy importante para tener activo todo este personal para poder ofrecer pues la atención que se requiere en los casos que se van a seguir presentando. Esta etapa ya es más retadora, es de 7.192.000 personas, y para esto pues el gobierno también ha dispuesto un modelo que les voy a mostrar ahora de distribución y digamos de acuerdos con la industria farmacéutica para que haya la adecuada capacidad de vacunas para poder atender esta segunda etapa. La tercera etapa ya viene con un tema que era como el segundo elemento que les contaba de priorización, que son las personas que tienen alguna comorbilidad, que es una comorbilidad, que tengan hipertensión, que tengan diabetes, que tengan asma. Y para esto, pues, es una fase muy importante en la que todas las EPS debemos tener esa información. Debemos tener la información de si la persona es hipertensa, si la persona es diabética o si tiene alguna condición de comorbilidad para poderla priorizar. Y pues normalmente las personas que se atienden por la EPS, pues tenemos esa información y tenemos esa marcación. Entonces eso nos permite tener clara esa base de datos que va a llevar a esa priorización para esa etapa.
Sin embargo, si no se tiene esa información, también existe un mecanismo que se llama postulación, que también más adelante les voy a explicar. Y como todo este proceso de reactivación, y por eso les hablaba de esos objetivos que tenemos también como país, de que a través de la vacunación pues se logre reactivar social y económicamente al país, pues es muy importante los profesores. Entonces, por eso en esta etapa 3 también se vacunará al 100% de los profesores de educación básica y secundaria. Y con eso cerraríamos la fase 1, cumpliendo, como les decía, con esos 3 objetivos de reducir la mortalidad, reducir la morbilidad, o sea, la enfermedad grave, y reducir el contagio en las personas que tienen mayor riesgo de contagiarse. Y ya pasaríamos a la fase 2, en la cual, en la etapa 4, estaría el 100% de los cuidadores institucionales, que son fundamentales también para poder pues mantener a esas personas mayores, digamos, bien, ¿cierto? Y población con ocupación y situaciones de riesgo. Entonces ahí también estarán más o menos 4.910.000 personas. Y ya al final, la última etapa, será toda la población entre 16 y 59 años que están libres de comorbilidades. O sea, acuérdense que esta población de 16 a 59 ya la habíamos iniciado en la fase 1, en la etapa 3. Sin embargo, ya en la etapa 5 es la población que queda de 16 a 59 años. Y como vemos ahí, pues va a ser escalonado y empezaremos por los de 59 e iremos bajando hasta llegar a los 16 años. Esta es la más retadora desde el punto de vista de capacidad de vacunas, de logística, de operación, porque va a ser el momento en el cual se va a hacer una vacunación mucho más masiva. Ahí tendremos 17.490.151 personas que tendremos que vacunar para lograr ese gran objetivo que tenemos, que es la inmunidad de rebaño, para que al final del año tengamos 35 millones de personas vacunadas. Aquí también quiero hacer un paréntesis importante. Colombia ha sido líder en el tema de vacunación. La vacunación es desde hace más de un siglo uno de los elementos de prevención que ha sido mucho más, que ha sido el más efectivo. O sea, cuando hablamos de prevenir cosas, pensamos en acciones, en actividades. La vacunación ha sido esa actividad que ha generado realmente una efectividad mucho mayor. Y es muy importante todo el proceso que ha vivido Colombia, en donde hemos sido líderes, donde la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, ha reconocido a Colombia por todo ese proceso de vacunación. En Colombia ponemos más o menos 30 millones de dosis de vacunas al año. En este proceso de vacunación vamos a poner, dependiendo de la vacuna, ¿cierto? Si pusiéramos una vacuna que tiene 2 dosis, pues pondríamos 70 millones de dosis adicionales. Es decir, que el plan de vacunación que ya tenemos debe continuar. Es decir, porque no vamos a vacunar solamente contra el COVID, seguimos con el plan de vacunación que ya ha venido de 30 millones y vamos a hacer 70 millones de dosis adicional. Entonces es un reto gigante para todo este modelo operativo en donde, les repito, todos estamos comprometidos y donde la articulación entre los diferentes actores pues es fundamental. Para todo este proceso, ¿qué vacunas disponibles tenemos en Colombia? Colombia ha hecho un trabajo muy interesante desde el punto de vista de compra a través de 2 mecanismos, uno que se ha llamado bilateral y otro que se ha llamado COVAX, ¿cierto? El mecanismo COVAX no define qué vacuna llega, ¿cierto? El mecanismo COVAX incluye diferentes marcas. En Colombia, pues la idea es que tengamos disponibilidad de la mayoría de las vacunas que hoy existen en el mundo. Inicialmente, a las cuales vamos a tener acceso? A Pfizer, a Sinovac, que es la que ya está hoy también disponible y con la que esperamos contar este fin de semana. Y se han seguido haciendo negociaciones con otros laboratorios para poder lograr, pues también tener otras marcas. Hoy en el mundo hay 18 laboratorios
que están en fase 3, es decir, que están ya a punto de terminar sus ensayos clínicos para que esas vacunas sean aprobadas. Es decir, que durante el año vamos a tener más oferta de otros laboratorios que también van a producir vacunas. ¿Qué es lo importante aquí de todo este tema de las vacunas? Tres temas que estamos viendo acá. Uno, la eficacia, ¿cierto? Entonces todos se preguntan la diferencia de unas y otras en eficacia, y si a mí me toca una vacuna X, ¿realmente va a ser eficaz y va a ser igual que la otra de otra marca? Sí, y la respuesta es sí. ¿Por qué? Por los dos objetivos que les decía inicialmente que se plantearon por todo este plan de vacunación. Uno era disminuir toda la morbimortalidad y a través de esa disminución de morbimortalidad, pues lograr ese impacto que estábamos hablando de tener, pues evitar que la gente muera y que tengan enfermedades graves. Entonces, todas son eficaces para eso. Todas hoy tienen una efectividad por encima del 90% para disminuir la morbimortalidad. No significa que en esa eficacia haya disminución del contagio de la enfermedad. Se puede tener un contagio de la enfermedad, pero un contagio de la enfermedad que se manifestaría con síntomas leves. Entonces, lo primero que quiero darles tranquilidad es que todas las vacunas que van a llegar a Colombia van a tener una eficacia para reducir esa enfermedad grave y reducir la mortalidad. Otro tema importante es la logística. La logística, y hay unos requerimientos de refrigeración que son distintos para algunas vacunas, aunque pues ya en este proceso de aprendizaje, pues también ya se están reevaluando. Sin embargo, hay unas vacunas que hoy requieren ultracongelación. Entonces, eso lleva a que con esas vacunas se defina desde el punto de vista logístico en qué sitios de Colombia debemos distribuir mejor esas vacunas y a qué otros sitios pues debemos llevar las que requieren, digamos, unas condiciones no tan exigentes de refrigeración. E igualmente las dosis. Hay vacunas de 2 dosis y hay vacunas de una dosis. Nosotros esperamos tener la vacuna de Johnson y Johnson, que tendrá una sola dosis, y esas vacunas son las que serán mucho más fácilmente distribuibles a territorios dispersos. Entonces, digamos que estos temas de refrigeración y de dosis, pues son fundamentales para definir cómo distribuir dependiendo de las diferentes zonas que tiene Colombia para que sea mucho más efectivo y menos complejo todo el proceso logístico. Los tiempos entre una dosis y otra para las que son de 2 dosis son importantes. Son importantes porque en la medida en que se cumpla con esos tiempos, estos tiempos van a permitir pues que la vacuna sea mucho más eficaz. Entonces, esto es un gráfico de una revista que es El Economista, en donde pues muestra esa efectividad en porcentaje, pero lo más importante aquí es que todas, como les decía, el 100% van a proteger contra esa enfermedad grave, evitando hospitalizaciones y evitando ingresos a UCI. La disponibilidad que tenemos proyectada de vacunas en Colombia, digamos, de acuerdo a las negociaciones que ha hecho el Ministerio de Salud, pues es el que vemos en esta gráfica. Y vamos a tener meses en los cuales, dependiendo de la etapa, y eso también ha influido en esa priorización, en esa definición de etapas, de acuerdo a los compromisos que hicieron los laboratorios farmacéuticos con el país para poder cumplir con esas etapas. Ya desde el 15 de febrero recibimos las primeras dosis, que fueron 50.000 dosis de Pfizer. El 20 de febrero recibimos 192.000 de Sinovac. Y el 24, 50.000 de Pfizer. ¿Qué esperamos este fin de semana? Como les decía, que lleguen entre 1.200.000 y 1.500.000 de dosis de Sinovac, que nos permitiría iniciar escalonadamente la semana entrante, dependiendo de la distribución por cada uno de los territorios para todos los mayores de 80 años. Cada uno de los acuerdos que se hicieron, como el COVAX o el bilateral, pues tienen
algo muy importante en Colombia y es garantizar las que son de 2 dosis, las 2 dosis para la misma persona. Cuando una persona se vacuna, se le entrega su carnet de vacunación, es muy importante que de una vez quede programada esa segunda dosis y esa segunda dosis queda guardada, queda reservada para esa persona que ya tuvo esa primera dosis de vacunación. Entonces, lo que hemos venido haciendo ya específicamente en todo ese proceso de preparación, de planeación y ya de ejecución de algunos temas en Sura, pues ha sido un plan estratégico donde han intervenido diferentes equipos interdisciplinarios. ¿Buscando qué? Buscando lo que les decía, el éxito en todo este proceso, en donde ha sido muy importante las bases de datos. Y eso es fundamental, tener a cada una de las personas muy bien identificadas para poder asignarle su IPS y poder agendar su vacuna de acuerdo a la etapa en la cual está asignada. Y para eso tenemos 3 elementos fundamentales que hemos venido trabajando. Uno, el ajuste de información entre los entes territoriales, el Ministerio de Salud y las bases de datos de nuestras, y una actualización permanente, digamos, bajo 3 elementos. Uno, los traslados, las personas que estaban en otra EPS y se trasladan a EPS Sura y que cumplen con las condiciones para entrar a una etapa, a la etapa de vacunación. Dos, todo el tema de cumplir años, porque todos los días las personas están cumpliendo años y hay personas que ayer tenían 79 años, pero hoy tienen 80. Entonces ya entran en esta primera etapa. Y 3, también las personas que fallecen, para poder tener un proceso muy juicioso de asignación, que es lo segundo que venimos haciendo. Es un proceso de asignar a cada una de las personas la IPS que sea mucho más cercana, la IPS que esté habilitada para todo este proceso de vacunación COVID, que no es inclusive la habilitación igual a la que ya se tenía para el plan de vacunación general que tenía Colombia. Entonces, en ese proceso también hemos hecho toda una georreferenciación, hemos definido unas tácticas de vacunación por cada una de las etapas y hemos hecho todo un alistamiento y una microplaneación para poder lograr que todo salga bien. Y aquí ha sido muy importante la estrategia de comunicación. La estrategia de comunicación para 3 elementos fundamentales. Uno, generar tranquilidad y seguridad a las personas de que este proceso realmente va a ser seguro para cada uno de ellos. Romper mitos. Hay muchos mitos frente a la vacunación y por eso estamos generando estos espacios para que podamos conocer las inquietudes que tienen de primera mano y definitivamente para que podamos lograr que todo este proceso que inicialmente es de agendamiento sea muy efectivo. Porque, ¿y por qué de agendamiento? Porque necesitamos evitar aglomeraciones, necesitamos evitar, ya hemos protegido a estas personas vulnerables todo este tiempo, pues la idea no es llevarlas a que hagan una fila para que sean vacunadas, sino que realmente hagamos un proceso de agendamiento que sea ordenado y que permita que podamos tener todas las normas y los elementos de bioseguridad. Y para eso es muy importante el proceso de actualización de datos. Entonces, esa estrategia de comunicación hoy es fundamental y que ustedes nos apoyen en todas sus empresas a través de las comunicaciones que tienen, en que las personas actualicen los datos. Es fundamental porque con esto es que vamos a poder hacer ese agendamiento adecuado, esa llamada a la persona para que le demos la cita para su proceso de vacunación y si no tenemos los datos actualizados, pues eso va a ser muy complejo. Ya en todo el tema del inicio de la operación, pues ya tenemos definidas 94 IPS en Colombia que están habilitadas de las 104 que tenemos de nivel básico. Venimos trabajando de manera articulada con las secretarías de salud, hacemos parte de las mesas de coordinación que están haciendo todo este proceso. Y un proceso muy importante que vamos a cumplir desde la EPS es el seguimiento y la verificación. ¿Cómo? Seguimiento y verificación a los indicadores que ha definido el ministerio, pero muy importante el seguimiento tanto a los eventos que pueda presentarse
por efecto de las vacunas. Todas las vacunas pueden tener algunos efectos secundarios, pero ya tenemos preparado todo para poder atender esos efectos secundarios de manera tranquila y que la gente se sienta segura. Y adicionalmente, verificar que la persona sí se vacunó y sí queda agendada su segunda cita para su segunda dosis. Entonces, ya viendo específicamente en la población de EPS Sura cómo es este reto, tenemos en fase 1, etapa 1, 55,000 personas que vacunaríamos. Como les decía, esperamos empezar entre el 7 y el 10 de marzo y terminar este proceso máximo el 17 de marzo. ¿Para qué? Para empezar esa etapa 2, que serían 428,000 personas, y ya la etapa 3 sería mucho más retadora, que es de 383,000 personas, que como les decía, esa etapa ya incluye a las personas mayores de 16 años con comorbilidades, con hipertensión, con diabetes, que tienen algún problema renal, que tienen alguna infección como VIH o SIDA, cáncer, tuberculosis, enfermedad pulmonar obstructiva, asma u obesidad. Y para eso ya tenemos una marcación dentro de la EPS que permite tener identificadas a esas personas. Sin embargo, hay personas que no se atienden en la EPS porque tienen productos voluntarios. Entonces venimos cruzando bases de datos con esas personas, con esas empresas de voluntarios, iniciando por la póliza de Suramericana, pero también hay un proceso que creó el ministerio a través de una plataforma que se llama Mi Vacuna. Y ahí también quiero hacer un paréntesis. Esta plataforma es una plataforma que es fundamental para todo este proceso. Para poder estar incluido en cualquier base de datos y estar en cualquiera de estas etapas de vacunación, las personas tienen que entrar a Mi Vacuna. Es una plataforma que se escribe pues en Google, buscar Mi Vacuna, y ahí aparece esa plataforma y ahí aparece la persona y la etapa a la cual está asignada. Entonces, si yo soy una persona que tengo hipertensión, tengo 40 años y no estoy en la etapa 3, pues es porque en la EPS no está marcada esa persona con la hipertensión arterial, y entonces estaría en etapa 5. Para poder estar en esa etapa 3, existe un proceso dentro de esa plataforma que se llama de postulación. Es un proceso que permite que las personas que no aparecen para la etapa que debe ser, se postulen, y en esa base de datos, en esa conciliación de bases de datos que estamos teniendo con el ministerio, permite que la EPS se entere de que esa persona se postuló, y en 3 días debe verificar si tiene ese diagnóstico de hipertensión e incluirla como una persona que tiene esa condición para que entre en la etapa correspondiente. Entonces, ese también es un proceso muy importante que lo difundamos para que las personas que no aparecen en la etapa que es en esa plataforma, y la invitación es a que todos consultemos en Mi Vacuna, primero si estamos, y segundo, en qué fase estamos y en la etapa en la que estamos, si coincide con estas condiciones. Entonces es muy importante tener en cuenta pues todo este proceso. La etapa 4 también tiene una etapa de población privada de libertad. Nosotros no tenemos afiliados en este momento en esa etapa. Y la etapa 5 sería todo el resto de la población, que es donde es el reto más grande, que son 2.206.000 personas. Como les decía, de este proceso de actualización de datos, venimos activando diferentes alternativas para que las personas lo hagan. Entonces tenemos la página de internet, donde están todos los sitios que tenemos en Sura Colombia están dispuestos. Tenemos las líneas telefónicas donde tenemos chatbots, donde automáticamente se pueden actualizar los datos, chat asistidos por personas. Tenemos líneas telefónicas dispuestas para toda esa actualización, la línea 018.000, el numeral 888, y todo el portal de sistema de afiliación transaccional que tenemos también permite esa actualización. También desde los formularios de afiliación, de novedades, también lo podemos hacer. Y nuestros asesores comerciales también están haciendo todo este proceso de actualización. Entonces la invitación es a que
nos movilicemos primero nosotros y movilicemos a todos nuestros compañeros, a todos nuestros conocidos, a todos nuestros círculos familiares y sociales a que actualicen los datos para que pues toda esta información pueda estar de manera adecuada en mi vacuna. Igualmente, no solamente estamos haciendo un proceso de esperar que la gente nos busque para actualizar datos, sino también estamos saliendo a buscar las personas. Entonces estamos haciendo llamadas de salida y esto es muy importante contárselos porque pues siempre hay el riesgo de que haya algunas llamadas que no sean pues digamos por parte oficial de la compañía, pero es también para contarles que lo estamos haciendo toda esa trabajo de mercadeo para actualización de datos de contacto desde EPS, desde toda Sura Colombia, a través de llamadas de salida con asistentes virtuales, a través de las redes sociales, a través de mensajes de texto, a través de chat asistido, a través de email, que permite tener un vínculo para actualizar esos datos, y pues un telemercadeo a través de todas nuestras líneas. Hoy, en ese proceso de actualización, pues digamos que hemos venido trabajando muy duro y ya para esta primera fase, en mayor de 79 años tenemos un 61% de actualización. Todavía nos falta. La meta que tenemos es 3.300.000 personas actualizadas en datos. Ya vamos en 1.128.000. Esto es muy importante que lo hagamos previo a la activación de la etapa. Por eso en este momento pues hemos estado mucho más concentrados en los mayores de 80 años, pero ya empezamos todo ese trabajo importante entre 60 y 79 y menores de 16 años, porque ahí también, mayores de 16 años, perdón, de mayores de 16 a 59 para esa etapa de comorbilidades. Entonces, venimos trabajando, pero la invitación es a que nos ayuden en todo este tema. En Bogotá específicamente tenemos 2 IPS de concentración exclusiva que van a ser IPS vacunadoras. No van a ser las IPS que tenemos normalmente para la atención, sino van a ser IPS en las cuales vamos a tener un horario de 12 horas en donde se va a hacer todo ese proceso de agendamiento, todo ese proceso de aplicación y básicamente tenemos unos equipos dispuestos que van a generar de manera efectiva y productiva el reto que tenemos de hacerlo en menos de 10 días. Entonces, en Bogotá, pues ya tenemos como todo dispuesto para poder atender a las personas sin barreras y buscando hacerlo más rápidamente, definimos por eso tener IPS concentradas, no IPS dispersas en toda la ciudad, sino 2 IPS de concentración y de vacunación masiva. Como les decía, para el proceso de postulación, y quería como dejarles aquí los elementos que tiene, es decir, si yo no aparezco en mi vacuna, si la etapa en la que aparezco no es la que yo debería estar, existe este proceso desde esa aplicación de mi vacuna para yo postularme. Entonces, para eso hay un botón que dice postulación. El ministerio recibe esa postulación, nos las entrega a nosotros, nosotros inmediatamente con esa información activamos una ruta de verificación y una vez se verifica, inmediatamente se notifica al Ministerio de Salud que esa persona debe cambiar de etapa y le asignamos la IPS y le asignamos pues la cita para que sea vacunado. ¿Cómo estamos hoy? Hoy venimos, hemos aplicado ya vacunas para el talento en salud, que lo ha hecho, como les decía, los entes territoriales, pero hay personas afiliadas a Sura, a EPS Sura, y tenemos esa información. Pero también, como les contaba, ese ente territorial también ha estado encargado de los centros geriátricos y de los programas sociales. Desafortunadamente en los programas sociales no ha habido un censo adecuado y ha habido un excedente o un remanente de vacunas que han venido distribuyendo a cada una de las EPS. Entonces, nosotros desde el fin de semana pasado, del 26 de febrero, empezamos a recibir pequeños dosis de vacunas
Iniciamos en Cartagena, que nos dieron 100 dosis, y 18 para una población del Atlántico, Santo Tomás. El 27 vacunamos 206 personas en Cali y 8 en Soledad, que también es una población del Atlántico. El primero nos entregaron 30 para Guarne y 30 para Apartado, dos poblaciones de aquí de Antioquia. Y a partir del 3 de marzo esperamos recibir ya, como les decía, una vacunación mucho más masiva que nos permita pues empezar a tener, perdón, el 3 de marzo recibimos ya 1.178 vacunas para Medellín, que inició el proceso de vacunación hoy a las 7 de la mañana, 132 para otros municipios de Antioquia, 15 para Soledad y 84 para Cali. ¿Qué es lo importante? Que todo esto nos ha permitido aprender, pero también nos ha permitido ser muy efectivos, y de cada una de las dosis que hemos recibido, el 100% ha sido aplicado. Entonces, hasta hoy hemos aplicado 1.801 vacunas. Sin embargo, con lo que les decía, con todo el talento humano en salud en primera línea que tiene afiliación a EPS Sura y los hogares geriátricos que ha vacunado el ente territorial, pues ya tenemos en EPS Sura 12.188 personas. Este tablero que estamos viendo es un tablero en, de vida real de EPS Sura, que vamos a hacer seguimiento permanente. Se va actualizando en tiempo real en el momento en que se va poniendo una vacuna. Entonces vamos a saber desde el punto de vista de georreferenciación en qué ciudad se aplicó la vacuna, a qué personas de qué etapa y de acuerdo a qué condición, para poder lograr esa gran meta. Porque aquí es como en todo este proceso somos muy efectivos, cómo logramos esa productividad desde todos los centros de vacunación para que se cumplan los tiempos que tenemos establecidos en cada etapa y logremos pues cumplir con ese gran reto que tenemos al final del año. Aquí concluyo pues como con lo que tenía para contarles. Ya ahora sí pues quedo abierto a las inquietudes que puedan tener. Y quiero ratificarles que yo le digo sí a la vacuna. Muchas gracias. Listo, Pablo, muchas gracias. Y pues aquí digamos que para empezar con este espacio, que es lo que también nos gusta y nos interesa muchísimo, como ya les he escrito ahí en el chat, todas las preguntas bienvenidas. Aquí estamos abiertos a contestar algunas. Tenemos de pronto algunas ya que nos han comentado, nos han expuesto en algunos otros espacios. Y es, por ejemplo, Pablo, uno de los mitos es la vacuna se desarrolló muy rápido. Eso, digamos, nos daría, sería preocupante, no preocupante, pues porque es que eso en menos de nada, en menos de un año se desarrolló una vacuna y la gente queda con esa incertidumbre. Entonces, ¿tú qué nos podrías comentar respecto a esto? Muy importante esa pregunta, Juan Camilo. Muchas gracias. Sí, es decir, digamos que normalmente las vacunas han tenido unos periodos de ensayo clínico de 2, 3 años, pues para que se inicie todo este proceso, digamos, de comercialización. Sin embargo, es importante decir que la tecnología que hoy están aplicando las vacunas es una tecnología que se venía estudiando hace 10 años, ¿cierto? Que no se había comercializado y que no se había pues implementado, pero que además abre las puertas para otras vacunas, porque ya se venían estudiando y permite que a través de esa tecnología sea un proceso mucho más rápido. Entonces podemos tener la tranquilidad y la seguridad que el proceso que se ha hecho ha sido pues un proceso fundamentado en evidencia y con toda la seguridad y la eficacia para que este proceso pues logre la efectividad que esperamos. Buenísimo, Pablo, y gracias por tu respuesta. Acá tenemos otra pregunta en el chat y yo voy a aprovechar para hacerte pues una pregunta adicional también que es muy importante y muy relevante para el tema que estamos mencionando. La primera que vemos acá que nos deja Karen Martínez es por qué algunas vacunas requieren refuerzo, y la otra que quería hacerte aprovechando y también que sabemos que pues puede generar mucha claridad es: después de vacunarme, ¿aún debo seguir utilizando los elementos de protección como el tapabocas?
Muy importante las dos, Juan Camilo, muy buenos días. La primera, definitivamente cada uno de los desarrollos para lograr la eficacia, pues requiere ese refuerzo del que hablan o esa segunda dosis. Y es muy importante, porque para que realmente sea efectiva y lograr esa protección de la que hemos hablado, pues hay que aplicarse esa segunda dosis. Todo depende de, digamos, los elementos y las condiciones bajo el cual el fabricante construye su vacuna, ¿cierto? Entonces, las dos dosis son muy importantes para lograr que la eficacia y la efectividad sean mayores al 95% y depende de cada fabricante. Y segundo, sí tenemos que seguir usando tapabocas, sí tenemos que seguir en el distanciamiento físico y sí tenemos que seguir con todo nuestro lavado de manos y nuestra higiene distinta. Yo creo que son hábitos que permanecerán por un tiempo. Ya veremos cuando tengamos la inmunidad de rebaño y logramos tener esos 34 millones de personas vacunados, pues cómo seguirán estos hábitos. Pero por ahora hay que mantenerlos. Perfecto, Pablo. Aquí nos dan otra pregunta y es, en mi empresa tenemos un esquema de vacunación para el personal, como tétanos, hepatitis A y B. Queremos saber si se debe tener algún tiempo de espera entre esa vacunación que tienen o ese proceso con el esquema de la vacunación del COVID. No, no hay ningún efecto cruzado con ninguna otra vacuna, ni con ningún medicamento en este momento demostrado. Hay algunas condiciones que deben ser autorizadas por el médico, ¿cierto? Por ejemplo, pacientes anticoagulados, pero no hay ningún efecto cruzado con ningún uso ni de medicamentos ni de otras vacunas. Perfecto, Pablo. Muchísimas gracias por tu respuesta. Tenemos también otra pregunta. La misma persona que nos dice, ¿la vacuna tiene efectos secundarios y qué cuidados debo tener después de la aplicación de la vacuna? Sí, la vacuna tiene efectos secundarios, todas las marcas han reportado efectos secundarios. Y como les decía inicialmente, todas las vacunas, no solamente contra el COVID, tienen efectos secundarios, ¿cierto? Y de hecho se llaman ESAVIS, ¿cierto? Son eventos adversos supuestamente producidos por las vacunas. Y supuestamente porque tienen que tener unas condiciones específicas para validar que sí son producidos por la vacuna. Ha habido algunas informaciones de algunos países en donde se ha hablado de personas que han tenido unos efectos graves que cuando se ha ido a verificar realmente no han sido por la vacuna, ¿cierto? Entonces eso quiero dejarlo pues como en claro en que tiene efectos. Tiene tres tipos de efectos, hay efectos leves, hay efectos moderados y hay efectos digamos que pueden ser más graves. Eh, Dentro de los efectos leves está pues el dolor en el sitio de la aplicación. Es normal que pueda generarse ahí un edema y un dolor. Entre los efectos moderados está el que produzca mareo, ¿cierto? Y que produzca una, un COVID leve, ¿cierto? En donde existan síntomas como gripales, de congestión nasal, de fiebre, ¿cierto? Que de mialgias que debe pasar rápidamente, debe pasar entre 2 a 3 días. Y ya efectos más graves que puede ser que pues sea fiebre por encima de 38,5 por más días, que pues ya deberán ser controlados. Y como les decía, son efectos que son ya previstos y que tenemos desde la EPS toda la logística para poderlos atender. Perfecto, Pablo, muchas gracias. Hay otra pregunta también es bien interesante que nos han comentado y es, ¿hay posibilidad de comprar la vacuna en este momento, Pablo? Muy importante la pregunta, Juan Camilo, ¿cierto? Porque ha sido una inquietud pues, de varios empresarios y definitivamente pues, va a llegar el momento en que va a pasar, ¿cierto? Lo primero es que nos hemos venido siguiendo por los lineamientos del ministerio y en este momento uno de los grandes retos que tenemos como país es tener la disponibilidad de vacunas para poder cumplir con todas las fases de vacunación que hemos conversado, ¿cierto? Entonces la idea no es ir a competir con el gobierno
con la gratuidad que ofrece el gobierno de las vacunas con las industrias farmacéuticas, y es lograr que esos acuerdos que ha hecho el gobierno pues se cumplan. Sin embargo, como les decía en el contexto de la presentación, ya han venido desarrollándose nuevas vacunas por parte de otros laboratorios. Entonces va a haber un momento en el que va a haber mucha más oferta. Y dependiendo de la etapa en la que estemos, pues va a ser mucho más retador para lograr esa inmunidad de rebaño, todo este proceso de vacunación. Entonces quedó dentro de los lineamientos un artículo pequeño que dice que dependerá de la etapa en la que estemos y dependerá de la oferta de vacunas que haya en el mundo, el que puedan privados acceder a la compra de vacunas. Pero tendrá que tener ese objetivo de aumentar la velocidad y aumentar la cobertura para lograr ese gran sueño de inmunidad de rebaño. Perfecto, Pablo. Muchísimas gracias por la respuesta. Acá tenemos otras preguntas, pero antes es que veo una mano levantada de Alejandra Ramírez. No sé si Alejandra quiera decirnos su pregunta o si continuamos pues con las demás. Muy buenos días, Juan Camilo. Buenos días, Pablo, y a todos los presentes. Sí, señor, me Buenos días, gustaría hacer Alejandra. una pregunta pues no sé, para una paciente oncológica que tenga cáncer de seno. Esta vacuna, o sea, la verdad estamos muy preocupados porque pues fue un cáncer muy agresivo. Esta vacuna, ¿como qué indicaciones tendría o qué efectos tendría? ¿Ustedes recomiendan que sea mejor que se aplique la de la que es una sola dosis o las que son dos? Ella es igual una persona que está tomando tamoxifeno y es del sistema de salud, pero la verdad, pues entraría dentro de esta primera etapa que nos mencionaba el doctor Pablo, pero pues en realidad es bastante como nos genera muchas incógnitas, ¿sí? Es bastante preocupante el hecho de pues el cáncer y demás, porque pues no hemos escuchado sobre muchas advertencias de personas que tienen, o sea, que son pacientes como oncológicas. La Sí, intervención. sí, Alejandra, muchas gracias por tu pregunta, y pues siento mucho la situación por la que están pasando. Es muy importante vacunarse, es muy importante vacunarse porque precisamente estas personas que tienen este tipo de comorbilidades, pues es importante protegerlas de la enfermedad grave, de pues que pueda tener una complicación. Estas personas están priorizadas en la etapa 3 y la idea es que cualquiera de las vacunas, como les mostraba, va a tener la eficacia que requiere para protegerla. Entonces, los efectos secundarios puede ser que se presenten, ¿cierto? De acuerdo a lo que estaba en la pregunta anterior respondiendo. Sin embargo, es más importante la protección, más por la condición de cáncer que hoy tiene la persona. Entonces, la recomendación es sí vacunarse y no importa la marca de vacuna, todas le van a ofrecer la eficacia que ella requiere para protegerse. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Alejandra. Listo, Pablo. Aquí hay otra pregunta. Dicen, ¿ya está en proceso la vacuna rusa para que llegue a Colombia? Entendiendo que dicen, o pues que lo que comentan es que es más efectiva. Entonces, no sé si nos puedes aquí aclarar ese tema. No sabemos, Juan Camilo, es decir, no hay una negociación directa. Dentro de las negociaciones bilaterales que hoy tenemos, pues como les mostraba, está Pfizer, está Sinovac, está AstraZeneca. Sin embargo, hay ese mecanismo COVAX, donde estamos muchos países y donde a través de ese mecanismo COVAX puede que lleguen cualquiera de las marcas que ya están disponibles. Entonces podría incluir que dentro de ese mecanismo COVAX llegara la Sputnik. Perfecto, Pero Pablo. Muchas gracias. no hay una negociación directa con Sputnik. Podría ser a Perfecto, través de ese mecanismo. súper interesante también esa pregunta porque muestra cómo el tema de las vacunas digamos, como tan cambiante porque al principio, pues, era más el tema específico de decir, uy, yo no me pongo la vacuna rusa
porque fue la primera que salió, no tenía tantos estudios y mirar cómo ahora con el tiempo pues va tomando más relevancia, se va viendo que es más eficaz y ya hay personas que también pues demandan la aplicación de esta vacuna por la eficacia. Algo que va muy conectado y que también nos dejan acá como pregunta en el chat es ¿por qué no todas las vacunas tienen el 100% de eficacia? A ver, y es un tema técnico, pero voy a tratar de explicarlo de manera sencilla. La eficacia se mide por ensayos clínicos, ¿cierto? Entonces, los ensayos clínicos se hacen en grupos reducidos de personas, digamos, se hacen en 100 personas. Entonces, esos ensayos en ese grupo de personas son suficientes para la aprobación de acuerdo a los resultados, ¿cierto? Entonces, digamos, tienen esa eficacia basado en el grupo de personas que se aplicó. Una vez ya empieza todo este proceso de vacunación, ¿cierto? Mucho más masivo, se empiezan a tener estudios en grupos mucho más grandes que llevan a tener ya el concepto de efectividad y eso permite que, pues digamos, vaya subiendo ese porcentaje. Todas las vacunas, como les explicaba, que estén por encima del 90% en esos ensayos clínicos son eficaces para el objetivo que tenemos. Entonces, todas las que hoy hay en el mercado y que van a llegar a Colombia van a producir el efecto que esperamos, que es reducir la mortalidad y reducir la morbilidad y proteger la vida. Entonces, digamos que tenemos esa tranquilidad. Pero básicamente el tema de eficacia, efectividad y porcentaje, pues es un tema mucho más técnico que depende de la fase y el proceso de masificación y de estudios que soporten ese porcentaje, pero todas ya están por encima del 90, que es lo que nos debe dejar tranquilos. Perfecto, Pablo. Y ya para ir cerrando este espacio, quisiera hacerle la pregunta tanto a Pablo como a Reinaldo, y es una pregunta que pues yo creo que le incide a todas las personas que están acá y todo el ente gremial, y es, ¿la vacuna qué impacto tiene en cuanto a la reactivación económica? ¿Cuál es ese impacto positivo que puede llegar a tener y cómo todos los que estamos acá como sector gremial nos podemos ver muy bien representados o muy bien pues, incluidos con este tema de la vacunación? Doctor Reinaldo. Muy bien. Buenos días. Gracias, Pablo, y gracias por la pregunta. Yo creo que el elemento más importante es la tranquilidad que generan las personas, digamos, la esperanza y la ilusión que puede generar, que cuando uno observa las manifestaciones de las personas que han sido vacunadas, dicen, estoy viendo la vida como de otra manera. Ya siento que hay posibilidades, que hay cierto nivel de certidumbre. Y ese estado de ánimo y esa implicación, digamos, en el estado de ánimo de las personas hace que volvamos a retomar, digamos, la confianza y, ¿por qué no tomemos un mayor nivel de actividad en todo sentido? Proyectos que personas tenían aplazadas los vuelven y los retoman. Y toda esa, digamos, emoción positiva colectiva hace que tenga un impacto real y evidente y rápido en la gestión económica de los países. Entonces yo creo que ese es el principal desafío. Y adicional, pues pone en evidencia algo, y es que todos estamos interconectados, o sea, lo que yo haga tiene implicaciones en la sociedad, en los seres cercanos, en las organizaciones, en los países. Y yo creo que vacunarme es una contribución, no solo es un deber, sino que es una contribución para la humanidad. Pablo, te doy la palabra. ¿Cuál es tu opinión alrededor de la pregunta? Muchas gracias. Muy claro, Rey, y retomo desde lo que decía Rey en la última parte, es, en todo este proceso hemos aprendido que la vida es entre todos, ¿cierto? Y cómo el cuidarme yo hace que cuide a los otros. Entonces, lo primero es un privilegio que tengamos acceso a la vacuna, ¿cierto? Son temas
que se han vuelto, digamos, muy triviales en que todos deberíamos pues tener vacuna, y hay países en este momento donde no se ha podido lograr ni negociaciones ni mucho menos que lleguen vacunas. Entonces Colombia y los colombianos tenemos el privilegio de ser vacunados, y eso es primero un reconocimiento al gobierno y ser agradecidos, porque realmente es un regalo el que tenemos, que nos da esperanza, nos da confianza. Y yo creo que eso es muy importante para la reactivación, confianza. Y si ya lo vemos desde indicadores más duros, nosotros hemos venido evaluando la movilidad, desde cómo era la movilidad de las personas antes de la pandemia y cómo fue. Pues hubo un momento de no movilidad el año pasado con un confinamiento, y ya cómo se inicia esa reactivación a partir de septiembre, y hoy los niveles de movilidad no han vuelto a ser los que teníamos antes de pandemia. Y eso tiene que ver con lo segundo que decía. O sea, esperanza, confianza, y si logramos confianza, pues vamos a lograr que las personas vuelvan a tener mayor movilidad. Y esa mayor movilidad debe generar mucha mayor reactivación. Entonces, es la fase de todo este tema más importante porque nos va a devolver realmente mucho más de lo que teníamos antes o lo que no tuvimos el año pasado, y nos va a devolver a un estadio más cercano a lo que teníamos antes de pandemia. Entonces, por eso tan importante el que todos estemos comprometidos con este proceso, en el que tengamos la confianza y la tranquilidad de que las vacunas, el proceso de vacunación va a ser seguro, que va a ofrecer realmente una nueva forma de vivir, y nos va a permitir esa reactivación. Perfecto, Pablo. No, pues queríamos de todas maneras a todos agradecerles por el espacio. Yolanda, con esta última pregunta, creo que ya finalizamos por respeto del tiempo de todas las personas. Entonces, pues agradecerte a ti, Yolanda, agradecerte a Pablo por toda la intervención. Gracias a ustedes. Yolanda, no te escuchamos. Es la frase de la pandemia, estás en mute. Ya, perdón. Doctor Pablo, doctor Reinaldo, muchísimas gracias, Juan Camilo. Bueno, Juan Camilo Monsalve y Juan Camilo Solano, muchísimas gracias por este espacio. Yo pienso que fue súper productivo y un conocimiento muy, pues muy interesante para todos los empresarios, saber que sí o sí la vacunación nos ayuda a reactivar nuestra economía, y eso es lo que buscamos realmente, ser conscientes del privilegio que tenemos por tener la vacuna ya en nuestro país. Gracias a ustedes por el espacio, por la sensibilización, por contestar nuestras preguntas, y esperamos pues tenerlos en otro espacio. Bienvenidos siempre a FENALCO y gracias a todos los participantes. Mil gracias a todos, y un último mensaje es que busquemos información que sea certera. Nuestra página está disponible, nuestra página de Sura Colombia, de EPS Sura, tiene un micrositio de COVID donde cualquiera puede consultar, y ahí está información actualizada. Es un sitio vivo que permite tener información actualizada, y hay un sitio de preguntas también frecuentes donde podemos despejar todas las dudas y las inquietudes que tengan. Entonces, que busquemos esos espacios que nos den información que tenga evidencia y que permita darnos tranquilidad. Y digámosle sí a la vacuna. Muchas gracias, Yolanda. No, gracias a ustedes, de acuerdo con todo. Feliz día para todos, feliz semana. Gracias a todos nuevamente y los esperamos en otro espacio. Muy bien, muchas gracias a FENALCO. Hasta luego. Gracias a FENALCO. Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, que estén muy bien.